Hola, hola. Perfecto, se escucha bien. Bueno, hola, hola a todos. Em, Mi propósito con este video es hablar de sistemas de cultivación. Puntualmente, hay mucha información disponible con respecto a pequeñas chop suey o información suelta de distintas tradiciones y culturas. Y las prácticas que hacemos nosotros vienen fundamentalmente. Por ejemplo, el Tai Chi y el Qigong es una mezcla exacta entre prácticas budistas y taoístas. Y bueno, y algo del I Ching Ching que vimos también nosotros incluye cosas del hinduismo. Por lo que voy a establecer como unas bases claras co- cómo funciona un sistema. Am, mi historia con el budismo empieza de muy joven, como a los 9 10 años, empiezo a tener mucha relación con la liturgia de Dashiri no Daishonin, que es una forma de budismo muy controversial. Literalmente sería un amidismo. Eh, Paso por meditación trascendental, un poquito más adelante, y ya en mi temprana adolescencia entro en budismo Chan, budismo Zen, y unos 15 años en escuelas de budismo tibetano, que son las de Gelug, la escuela Gelug y la Palden Shakya. Finalmente conocí a Lucio y conocí a su maestro del Dzogchen y pude acceder a las enseñanzas del Dzogchen. Todo este viaje por escuelas y cosas medio... también estuve en algo que se llama Iquantao, que es como un mix extraño. Lo hice como medio sin comprender del todo, porque cuando uno entra como en un mundillo así, de esa forma, toma como una visión desde una perspectiva capaz muy pequeña y el haber transitado por ellas me fue generando como un mapa más completo de lo que era el budismo. Bueno, en este video pretendo establecer las bases que son comunes o deberían ser comunes a todas las prácticas budistas. Esto un poco también porque, digamos, el budismo se convirtió en un compartir memes New Age donde escriben frases de Buda, pero que ni las dijo Buda y demás. Entonces, vamos a establecer las bases de la tradición budista que es mucho más estable que la tradición eh, taoísta y menos caótica que la hindú. Que aparte es muy difícil conseguir maestros hindúes, se licuó mucho la enseñanza, por lo cual vamos a empezar por acá. Así que voy a compartir pantalla y vamos a hablar de Buda, la vida y la enseñanza de él. Eh, bueno, Buda Shakyamuni es el Buda mitológico, el Buda que creó, o sea que hay un montón de información acerca de él, pero es el que fundó, digamos, la escuela budista como la llamamos ahora. ¿Existían Budas antes? Sí. Muchos antes, miles de años antes también existían en distintas regiones. De hecho, Buda los nombra, ¿no? Buda Shakyamuni. Buda es una cualidad, es la cualidad como si fuera de ser despierto, estar despierto a la realidad última. Él nace 500 años antes de Cristo. Shakya, esto de Shakyamuni significa silencioso, como un apodo. Y Sakya es el apellido de su familia. Entonces Sakyamuni es una forma de decir el silencioso de Sakya. Su nombre de pila era Siddhartha Gautama, que también se puede decir Gotama, porque es la Go de sánscrita. Y es el Buda histórico, ¿no? Del cual se desprenden todas estas historias. El aclarar esta historia que voy a contar adelante es muy loca, ¿no? La historia de Occidente. Va a narrar algo
que tal vez para Oriente es claro, pero en Occidente, después de la literatura que se escribió sobre Buda, por ejemplo, el libro Siddhartha que escribió Hermann Hesse, que es una obra literaria, y escribió como una versión de la vida de Buda salía de su imaginación. Bueno, a partir de ahí, sin querer, generó un montón de confusión. Así que bueno, vamos a aclarar lo que es el mito de Buda. Y lo puse como el monomito. Esta es la parte mitológica. Si bien hay un montón de, digamos, de corroboración arqueológica con respecto a la historia de Buda, dónde estuvo, que se hicieron un montón de pilares y, eh, ¿cómo se llama? Inscripciones en donde fue dando sus sermones y demás. El mito es la parte mágica que envuelve, que probablemente lo habrán escrito, lo habrán relatado y cantado el mito de Buda después de que ya se hizo famoso. Eh, bueno, el mito de Buda lo puse como el monomito porque es un mito universal, engloba un montón de seres de la antigüedad, no solamente del hinduismo y de esa región de la India, sino también los nórdicos también tenían mitos en donde había ciertos componentes, como por ejemplo el nacimiento mágico. Es como si fuese el nacimiento, primero el nacimiento que fue profetizado, ¿no? La estrella de Belén, dice la profecía de que va a venir tal Mesías. En este caso, el nacimiento de Buda fue anunciado por un sadhu que profetizó que eh, iba a nacer de esta familia un Chandravartin. Eh, y, y esto es un gran rey conquistador que unifica, esta es una palabra que existía en la India, es un gran rey conquistador que unifica la India, o iba a ser un gran líder espiritual. Obviamente su padre quería que sea un rey conquistador y no un líder espiritual que trascienda y demás. En el mito, al saber esto, el padre genera las condiciones para que todo el tiempo el príncipe esté deleitado y no se encuentre con ningún filósofo, con ninguna cosa triste de la vida, que no reflexione y todo el tiempo lo mantiene encantado en su palacio. Bueno, el nacimiento mágico, así como Buda, como Jesús, por ejemplo, eh, nació de una madre virgen, de la Virgen María, que el arcángel Gabriel anuncia su nacimiento y demás. La madre de Siddhartha Gautama había soñado que un elefante blanco de 7 colmillos, acá está la imagen, el elefante, le clava un colmillo o le toca varía la historia, ¿no? Le toca la panza con la trompa y ahí estaba lista para concebir a su hijo y bueno, y sabe que iba a ser un chico especial. El chico nace prematuro, nace y camina, da 7 pasos en varias direcciones y dice unas palabras, o sea, todo un componente mágico que se le agrega después a la historia de Buda. Pero, para encuadrar el mito, esto, digamos, es un análisis que podemos hacer al margen de esa parte mitológica, ¿no? La madre, porque en el mito Buda Siddhartha Gautama es un príncipe adornado, supermillonario, por decirlo así, y los nombres de los padres de Buda se sabe que son Mahamaya y Sodana, el padre. Entonces, Mahamaya significa en sánscrito gran tejedora y Sodana significa cultivador de arroz. Eran de casta Kshatriya, eran de casta guerrera, digamos, que son las castas que son los reyes también. Pero dentro de esa casta había gente de clase media y media baja también. O sea, si bien estaban en un estrato social, de acuerdo a su casta, alta, su poder adquisitivo pudo haber sido bajo. Por lo que, o sea, en esa época los nombres de mujer que eran princesas y reinas se llamaban bella como el loto, resplandeciente como el rubí. En cambio, los reyes tenían nombres como aplastador de cabezas o sometedor del enemigo. Eran nombres terribles que tenían, designaban también el estrato que tenían.
un tipo que se llame cultivador de arroz y una madre más, digamos, gran tejedora eran, digamos, medio pelo, tranqui. Eh, bueno, entonces en el mito lleva una vida llena de lujos y encerrado en el palacio. Cuentan como que se tenía el padre el pelo para no mostrar que envejecía y todo se maquillaba y demás. Y lo mantenía ahí distraído. Y la leyenda continúa cuando él en sus 30 años empieza a tuvo que salir un par de veces del palacio a hacer encomiendas reales, festivales y cosas así. Y bueno, y el primera de las salidas ve un hombre viejo y le pregunta, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene la cara arrugada? Bueno, porque es un hombre viejo, no sé. ¿Pero qué todos vamos a envejecer? Y eso lo angustia un montón. Después ve, en otra salida, a un hombre enfermo con lepra. ¿Pero qué le está pasando a ese hombre? No, bueno, las personas se enferman, no sé cuánto, ve que algo que lo angustia mucho, que angustia, digamos que es un mal que aqueja a toda la humanidad, el envejecimiento y la enfermedad, y finalmente se encuentra con alguien, con un cadáver, y están como haciendo un rito funerario, y bueno, eso lo angustia un montón, queda reflexionando un montón al respecto, se empieza a cuestionar cosas de la vida y demás. Y, pero lo que más, digamos, la gota que rebalsa el vaso y lo hace ir como emprender su camino es el encontrarse un sadhu. Un sadhu es como un santo, un renunciante, una persona que dejó la vida mundana y está totalmente dedicado a prácticas. Y dice que la historia que le ve la mirada al sadhu, y los sadhus parece que la gente que tiene mucho trabajo interior como que le brillan los ojos, como que le resplandecían los ojos, y dice que eso lo impactó y le dijo, ¿qué sos? O sea, como, ¿cómo es que tenés ese brillo interior? Y le explica que era un renunciante y demás, así que bueno, determinado a empezar su camino de búsqueda, en busca de eso que no sabe qué es, eh, un día antes de que su hijo nazca, parte del palacio. Eh, un dato curioso, que el nombre que le puso a su hijo fue Rajula, que significa cadena. Entonces, un día antes de que nazca su hijo, ya su esposa a punto de parir, Siddhartha emprende su viaje y tuvo estas experiencias antes de su iluminación. Antes de iluminarse, Siddhartha tiene dos maestros, los cuales supera en sus prácticas. Y son maestros de yoga, pero yoga no era hacer ejercicio físico. Entonces, probablemente habrá hecho alguno que otro, pero bueno, el primero le enseñó a establecer la mente en un objeto y hacer, digamos, absorciones meditativas en un objeto, que los primeros cuatro estados de absorciones se logran en un objeto, se llaman jhanas. Eh, este primer maestro se llama Alara Karama y el segundo maestro se llama Udaka Ramaputta. Eh, y, y este segundo maestro le enseña a tener absorciones meditativas sin depender de objetos, ¿no? Más abstractas, digamos. Y los poderes que fue consiguiendo a través de esto lograron que él podía manejar determinados siddhis. Siddhis son logros y poderes, al punto que a su segundo maestro, con su mente, lo obliga a arrodillarse y le controlaba el cuerpo. Eh, Ahí dice, bueno, estos no alcanzaron la liberación, porque si bien yo lo superé, ellos tampoco alcanzaron la liberación, yo tampoco, siguió buscando y empieza un camino de total ascetismo, símil el jainismo de la época, que es otra de las religiones que había medio imperantes, que son un tipo de ascetas. Y él se fue a vivir sin refugio, sin comida, sin abrigo, en el bosque, tomando el agua de la lluvia que caía, abriendo la boca, nada.
y empieza comparte este ascetismo con otras 4 o 5 personas. eh, y que también pensaban que ese era el camino, ¿no? Eh, bueno, y acá el mito, bueno, tiene varias variantes. Una, que es el de, en los clásicos, en el Diga Nikaya, ¿sí? Dice que él recuerda en un momento cuando era más joven y su padre estaba paseando por el jardín del palacio, que él se sienta bajo un árbol, tranquila, y su mente estaba estable a tal punto de que llega a un grado de absorción meditativa, sin ningún esfuerzo. Y entonces dice, y ahí la mente se había establecido, se había estabilizado, y estaba libre de sufrimiento, y tenía determinadas cualidades, no tenía agitación. Ese recuerdo, por un lado, es el que lo lleva a buscar una vida de un punto medio. En el mito, es que estaba frente al río, estaba él sentado y en el río pasa una balsa con un maestro violinista del sarangi que tocaba como un violín hindú y que, eh, y que el maestro violinista le dice a su discípulo: si tensas demasiado la cuerda, esta se cortará; si la aflojas demasiado, no sonará la nota. Entonces dice, el camino medio. Entonces empieza a comer. Al poco tiempo de empezar a comer, empieza a estabilizar su meditación y empieza a entrar en un estado de equilibrio en donde va contando que en el primer tercio de la noche empieza como a tener entendimiento sobre el sufrimiento, la impermanencia, sobre la realidad. Y a lo largo de la noche se va iluminando, va teniendo determinados entendimientos sobre el funcionamiento de, de la mente y del universo, que es como lo mismo en realidad. Em, y, y finalmente, bueno, como en última etapa, empieza a recordar todas sus vidas pasadas. Y ahí se dice que se despertó. Otra parte del mito cuenta que Mara, que es es un deva que representa el que mantiene la ilusión funcionando, o Maya también le dicen. Maya, el dios este de la ilusión, cuando ve que se le estaba escapando una persona del encanto, del encantamiento que había hecho, se desespera y le manda 5 de sus hijas, que representan los 5 sentidos, y trata de seducirlo. Y Buda trasciende los 5 sentidos. Entonces, bueno, no le pueden hacer nada. Entonces le manda un ejército colérico, con agresiones, que lo estaban insultando, que lo iban a... Y no le dio miedo y no se enojó. Y cuando le tiraban flechas hacia él, él con su ecuanimidad y neutralidad en su aura, esas flechas se convertían en flores y nada podía tocarlo. Acá están las flechas, acá están las doncellas. Y finalmente apoya su mano bueno, acá tiene el cuenco de que estaba comiendo, y apoya su mano en la tierra y dice: el cielo y la tierra son testigos de que esto no es real, de que esto es ilusorio. Eh, Así que bueno, se ilumina. Se ilumina. Y al iluminarse empieza un periodo de mucha calma. No hace nada, absolutamente nada. Pero parece que cuando Buda se ilumina, resplandecen las 10 direcciones y algunos seres sutiles, medio sobrenaturales, captan esto, entre ellos el dios Chakra o Indra. Eh, Indra, que es como en el panteón eh, hindú, es como una especie, es como una jerarquía alta, y es un ser como musculoso con un mazo que controla el rayo, parecido a Thor, y una mezcla entre Zeus y Hércules también sería. Como medio Zeus también. Bueno, este ve que se había iluminado, que había trascendido los 3 reinos,
y que había, eh, y se había liberado de la rueda del samsara, de la rueda de la ilusión. Bueno, va y le pide por favor que le enseñe. Eh, y Buda dice no, 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 no. Y le pide por favor, pero enseñá, por favor, transmití esto que descubriste, compartirlo con el mundo, vas a ayudar a un montón. Y dice, no, no, nadie lo entendería esto. Y bueno, después de bastante pedirle, insistirle, Buda dice, bueno, dale, empieza. Dice, porque lo convence porque el dios este le dice, pero mira, yo puedo captar en el mundo que hay algunas personas que tienen un poco de polvo solo en tus ojos, delante de sus ojos, y esas personas podrían llegar a captar tu enseñanza. Y Buda, con su ojo trascendente, omnisciente, ve lo mismo y dice, bueno, dale. Y se pone a enseñar, así nomás. Así que ahí se dice que se puso en movimiento la rueda del Dharma, hizo girar la rueda del Dharma. La rueda también simbolizando la rueda de Indra. Indra tenía un chakra, era una rueda como un arma, los dioses tenían como distintas armas que simbolizaban un montón de cosas, y un chakra era un arma, una rueda filosa. Lo hizo girar como en forma mágica y empieza a dar la enseñanza. El primer sermón que da Buda, dice, bueno, ¿a quién le puedo enseñar? Y va al bosque de los ciervos, donde había dejado a los ascetas que lo habían rechazado un montón cuando dijeron, sos un traidor, te pusiste a comer, estás en cualquiera, ¿cómo vas a comer? Estás en la vía equivocada. Cuando va camino allá, un hombre se lo encuentra y le pregunta por qué resplandecía. Y le dice, no, lo que pasa es que me liberé, trascendí los tres reinos, no sé cuánto, alcancé la iluminación. Ah, el tipo dice, ah, bueno, medio que no le da bola. Un dato curioso. Se acerca, en el Tao también se hablan de cosas así, de este tipo de cosas, de personas que les indiferente, digamos, el despertar y están en otra. Eh, bueno, se acerca a estos ascetas que lo miraban medio así de costado y que ya medio que habían planeado como no darle bola, pero de golpe captan que este había alcanzado algo que estaba más allá. Eh, bien, así que les, eh, les recita el sermón de Benares. Buda, es importante atender a esto. Buda transmitió su enseñanza de muchas formas y era una misma enseñanza, pero lo daban discursos totalmente distintas adaptadas a cada persona con la que se encontraba. Comparte este entendimiento, que son las cuatro nobles verdades, y esto es universal a todos los budismos, a todas las formas de budismo. Porque el budismo va pasando por una serie de transformaciones culturales, ¿no? De la India a China, cambia muchísimo. Después, ahí ya es Mahayana, ¿no? Cuando, cuando el budismo es temprano, se le dice Theravada, budismo temprano, o también se le dice despectivamente Hinayana, pequeño vehículo, porque las condiciones en el budismo temprano para iluminarse de acuerdo a esa primera rueda del Dharma eran que tenías que ser un renunciante, tenías que hacer no podías tener familia, nada, tenías que hacer la tuya. E irte a, con un cuenco a ir a pedir limosna mientras vos hacías tu práctica. En el Mahayana ya podías ser laico y alcanzar la iluminación. Luego el budismo se va a Corea, forma el Ekayana, se va a Japón, se mezcla con el taoísmo. El Chan se convierte en Zen, el Zen. Eh, Hay varias formas de budismo en Japón, no solamente el Zen. El Ekayana en Corea, que es el vehículo único, le dicen también. Bueno, y va tomando distintas formas y va adoptando cualidades culturales de la época y de la región. Bueno, entonces el sermón de Benares dice estas cuatro nobles verdades, que es la existencia del sufrimiento, las causas del sufrimiento, o sea, que el sufrimiento existe, que el sufrimiento tiene sus causas, que el sufrimiento puede tener su cese
y el camino óctuple, que es el que conduce, o sea, el procedimiento que conduce a la liberación del sufrimiento. Está bueno para mí entender esto no en forma religiosa, porque a veces sucede, muchas veces sucede, que los monjes a veces son guardianes de la enseñanza y que se vuelve algo religioso como un culto a rezar las cuatro nobles verdades, como rezando el manual de instrucciones, pero sin hacerlas. No es algo, digamos, son procedimientos a acción, a hacer. No es para recitar ciegamente, ¿bien? Porque suele pasar. También hay parte del pensamiento de la India y el pensamiento de ahora. Súper de ahora. Bien, entonces, las cuatro nobles verdades. Dukkha. Dukkha es sufrimiento. Que es la verdad que reconoce la existencia del sufrimiento, que hay de tres formas: sufrimiento físico, mental y sufrimiento por la impermanencia, ¿no? Cuando están las cosas bien, pero sé que se van a terminar, o cuando sé que se viene una, o cuando sé que voy a envejecer, o cuando sé que voy a morir, a veces puede producir sufrimiento, infinidad de sufrimiento que puede producir cuestiones físicas, emocionales y mentales. Eh, un sufrimiento mental puede ser tener un recuerdo nostálgico, por ejemplo, ¿no? Eh, y sufrir, digamos, por ello, sufrirlo. El origen del sufrimiento es samudaya. Y hay muchas traducciones para esto. Algunas le dicen apego, otros le dicen avidez, otros ignorancia. Pero al fin de cuentas estos tres apuntan a lo mismo, que es identificar un yo con algo que no es yo y que nos lleva a un estado de no aceptación de la realidad. Una no aceptación, por ejemplo, de la impermanencia y una aceptación de la realidad tal cual es. O sea que ese rechazo, digamos, a partir de tomar una posición, una identificación con algo que no soy, emergen una dualidad que es el deseo y el rechazo, ¿no? Por eso es que lo pone también como, como un veneno puede ser el odio, por ejemplo, ¿no? Que es un extremo de rechazo, pero porque se tomó una posición. Nirodha, que es una palabra que se usa también en los sutras de Patanjali, el primero creo que es el de Samadhi-pada, si no me equivoco. Dice Yogas Chitta Vritti Nirodha en sánscrito. Yoga es la cesación de los torbellinos de la mente. Nirodha, nir, de terminar, nirvana, que es como cesar el fuego de la cabeza. Entonces se afirma de que Nirodha dice, puede existir el fin del sufrimiento. Fíjense que, bueno, o sea, se puede plantear extinción del sufrimiento o iluminación, ¿no? Como de dos maneras lo pueden nombrar. Maga es el camino que conduce a la liberación del sufrimiento, que consiste en un minucioso procedimiento cognitivo-conductual, también de palabra, de pensamiento, en última, en una cuestión secundaria que se va a dar como resultado, y es el sendero octuple. Bien, esto que estoy planteando es eh, una... Esto es parte del canon Pali, ¿no? De los textos mayores de Buda, que es la palabra que dijo Buda. Recuerden, Buda nació en el año 500 a.C., cercano a Sócrates, eh, y cercano a taoístas famosos, Lietzi y Chuang-Tzu. Y la palabra de Buda fue recordada de memoria por sus discípulos, que tenían un nivel, cualidades mentales increíbles, memoria fotográfica y demás, y y una lucidez y un entendimiento de la realidad y demás, cualidades excepcionales, y ellos después lo transcribieron y lo hicieron, fue tradición oral mucho tiempo y lo escriben. Los sutras famosos del budismo, el sutra del corazón, el sutra del diamante, el sutra del loto, no fue palabra de Buda, por lo cual cuando lo enuncian y nombran a Buda en un sutra, lo nombran y dicen, y el bienaventurado cerró los ojos y entró en el samadhi que examina el Dharma. Entonces,
el bodhisattva que estaba al lado, un ser mágico, un bodhisattva, dijo, dos puntos, pero no lo ponen que esas palabras salen de la boca de Buda, ¿no? Esos sutras secundarios, que son los más famosos en realidad, son, eh, son una, son concilios que se hicieron de un montón de monjes que llegaron a un entendimiento y dijeron, bueno, ¿cómo podemos acercar la enseñanza a más gente, profundizar en la enseñanza de acuerdo con la, o sea, y actualizarla de acuerdo a la época también, y hacer circular, darle vida a esta rueda del Dharma? Hicieron siguientes sutras, ¿no? Pero esto es el Canon Pali, esto está en el Canon Pali, que es palabra de Buda mismo. Entonces, la triple marca de la existencia. Para esta parte, para explicar la triple marca de la existencia, hay una concepción, creo que incluso griega también, pero fundamentalmente en toda la India, que tenía un nivel filosófico altísimo, que todavía Occidente no lo alcanza, todavía, eh, concebía qué es lo real y qué es lo que no es real. Y tenía una búsqueda continua de lo real y lo ilusorio, ¿no? ¿Y qué es lo ilusorio? Y básicamente lo real es lo duradero, lo eterno, lo perenne. Y lo irreal es lo que se desvanece, que es como un arco iris. Entonces, si algo nace, tiene un fin también. Si algo tiene un principio, tiene un fin. Y si tiene un principio y tiene un fin, y yo digo, bueno, no sé, lo voy a ver, qué sé yo, algo que sea muy efímero. Por ejemplo, un arco iris. Me llama alguien y me dice, che, mirá, vení a ver el arco iris. Y es real, digamos, o sea, funciona ilusoriamente. Y cuando llego no está, digo, ah, mentira, no es real. Bueno, no está, ya no está más, no existe. Esto es un poco digamos, una concepción que se tenía importantísima para entender el pensamiento este. Entonces, la triple marca de la existencia. Una es dukkha, que es la insatisfactoriedad de la existencia, que es, digamos, está medio, el budismo tiene esta parte medio melodramática de nombrar las cosas, pero es una distorsión cognitiva que nos hace proyectar la felicidad en objetos, personas o experiencias. Y es una ilusión y es una fantasía, que es esto de eh, esto me hará feliz, como si me fuese a dar una felicidad, en realidad no. Entonces, cuando somos chiquitos, ese caramelito, ese chiche me va a hacer feliz, pero luego es otro caramelito de otro chiche, y siempre se va desplazando, como la libido esa que se va desplazando. Y nunca siempre es como algo ilusorio, siempre es como ese arco iris que nunca está. Cosas. Después en personas, y cuando salga con esta chica y voy a ser feliz, y no. Y en realidad capaz es mucho peor, toda la cosa. Y en realidad, después pasa que como esa distorsión digamos, con respecto a esa proyección de la felicidad afuera, termina siendo problemática en muchos sentidos, ¿no? Porque va agotando la experiencia, va queriendo que nosotros extrayamos la felicidad, la extrajéramos de afuera, y, y nos pone en una relación donde siempre hay una idealización, eso es una idealización, ¿no? O sea, es siempre proyectar eso hacia afuera. Hay todo un análisis muy profundo que va haciendo Buda con respecto a esto, que es, bueno, cómo demuestra de que en realidad esa felicidad no está fuera en objetos, personas, experiencias, en ese viaje, en ese ir acá, en ese lograr tal cosa, o en tal persona o en tal objeto, en tal auto, lo que sea. Entonces, primero dice, hay una ausencia de consenso. Es decir, a no todos les gusta el mate. Entonces, no es el mate en sí, no está en el mate la felicidad. A no todos le gusta el recital de Iorio. Bueno, sí, a todos les gusta Iorio. Pero no, entonces hay una ausencia de consenso con respecto a eso. Luego, una forma de agotamiento, por agotamiento, que es, ok, si es la torta de chocolate la que es la... y todos están de acuerdo en esto, cual ya no, vamos a darte 10.000 tortas de chocolate y fíjate si te sigue gustando. O 10.000 horas de sexo apasionado con la persona que
deseas. Fíjate que se va a convertir en una tortura a las 3 horas y, y lo mismo, un masaje se va a convertir una tortura, no llega a los 3 días. En el primer día ya tu piel empieza a pedir por favor y lo último que vas a querer es un masaje por agotamiento, te das cuenta que no está ahí. Y esto genera como una especie de ilusión ilimitada, ¿no? O sea, como no la llevamos al extremo, hay como siempre esta cosa como adictiva, se vuelve como una cosa adictiva, ilusoria de que me va a dar felicidad. Entonces, no, no, pero es esto, pero con un poquito más. Es como adicción, la adicción funciona así. Y los que tienen la oportunidad de lograr satisfacer su adicción y mantenerse en la ilusión de eso, buscan cada vez más estímulo. Y en realidad es un camino que termina deteriorando los sentidos. En el Tao lo dice, ¿no? Dice, los 5 sonidos, los 5 sabores deterioran la vista, el oído, los 5 sonidos deterioran el oído, que en realidad para, digamos, para poder volver a disfrutar hay que cerrar los sentidos. No sé, ayunar un día y después los sabores van a ser increíbles. Dejar de escuchar música durante un día y después escuchar va a ser hermoso. Pero estás todo el tiempo saturándote, ¿de qué más? Bueno, en fin, este aspecto. Anicca. Eh, la impermanencia. Tenemos la percepción ilusoria de que las cosas son permanentes, cuando en realidad no lo son. Sensaciones, pensamientos, emociones cambian continuamente, así como los eventos del mundo. Querer controlarlos es una forma de ignorancia y sufrimiento. Querer controlar incluso las sensaciones internas o las cosas de afuera, que algo de ello que examinemos, que nos invita a examinar, porque algo que tiene el budismo es que nada es un dogma, todo es una realización personal que vos podés tener a través de este camino de examinación, sí, de estudio. Anatta, tema delicado. Es la percepción ilusoria de concebir un yo donde no lo hay. Identificarnos idealísticamente con el cuerpo, pensamiento, emociones, sensaciones es absurdo cuando todos estos están cambiando. La realidad es que no existe un yo independiente, separado del todo, sino que surge interdependientemente y dependiendo de causas y condiciones. Vamos a profundizar en cada una de ellas. El camino octuple, que es el procedimiento para analizar y empezar a liberarse. Punto de vista correcto, intención correcta, habla correcta o noble también, acción noble o correcta, correcto sustentamiento, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta o recolección correcta. Punto de vista correcto. El Buda invitaba no a creer ciegamente en las palabras como un dogma, sino a investigar, contrastar, corroborar por uno mismo hasta liberarse de todas las dudas también. El punto de vista correcto lo vamos a dividir en dos. El mundano es el entendimiento del karma, de que las causas tienen consecuencias, de que hay una relación de causa y efecto, de que la gratitud hacia los padres es importante, de que las intenciones son importantes, de que la generosidad son importantes, de que la amabilidad lo son, y tienen un lugar de importancia en el camino, y que existen maestros de entendimiento que pueden ayudarnos a guiarnos hacia la liberación. Ese es un punto de vista correcto, digamos, bastante lógico y comprensible, pero que es importante atenernos a esto y no caer en el nihilismo. eh, Nos va a ayudar como un paso en el camino. El punto de vista correcto trascendente es que no puede haber un yo personal, permanente, aislado y personal, porque todo es cambiante, interdependiente, surge de causas y condiciones. Transitar con confianza el camino del Buda es otra de los puntos de vista correctos. O sea, comprender también las enseñanzas de Buda es el camino correcto. Y comprender que ceremonias, ritos y votos no son lo que lleva al nirvana. Acá hay algo que es muy interesante porque Buda se presenta como muy contestatario en esto, ¿no? Pero los ritos, ceremonias y los votos no son los que te llevan. Por eso invita a no apegarse incluso a votos. El punto de vista correcto es poder saber discernir qué es lo que conduce a la liberación y qué es lo que no. Pero lo que no conduce a la liberación, ponerlo en un lugar. O sea, no es que, tener un amigo que se llama
Damián, no conduce a la liberación, pero no por ello no voy a dejar de tenerlo. Tiene su lugar. Más adelante, mucho más adelante, los ritos o vuelven al budismo, porque ya vamos a ver que los desaparecieron del budismo. O sea, Buda dice, no, no perdamos el tiempo, vamos directamente al grano, no andemos dando tanta vuelta, que tanto rito, vamos directo a la cosa. El taoísmo pasa lo mismo, ¿no? O sea, había un camino directo y luego empiezan a haber variantes en el camino. El- eh, las malas, las malas conductas e intenciones. Eh, Acá está. Las malas conductas, malas intenciones, la adivinación, la astrología, las vidas pasadas, los ritos, las ceremonias, no son causas de la liberación. Eso no conduce a la liberación. Ver la realidad tal cual es, sin identificación y apego, es la causa de la liberación. Intención correcta. Entonces ya tenemos punto de vista correcto. El punto de vista correcto igual se puede profundizar un poco. Bueno, bastante. Intención correcta. Es la intención de renuncia a la identificación con la ilusión y al apego. eh, es la intención de benevolencia y la intención de inofensividad. Habla correcta. La intención sería el aspecto de la mente también, ¿no? El habla correcto es un habla con honestidad, en el tiempo correcto, con una intención pura y amable. Y uno debe abstenerse de mentir, hablar dañinamente y frívolamente. Y esos son los tipos de habla que nacen de identificarse con un yo. Es decir, con un yo ilusorio, que si uno está en un estado en donde se ve causando daño con el habla o causando daño con su intención, esa acción denota de que hay una contracción, o sea, una identificación con algo ilusorio, tomé partido, generé a partir de ahí apego y rechazo, generé aferramiento, o sea, justifico racionalmente toda mi fantasía mental de ese yo ilusorio que tomó partido y no sé cuánto, así, y generé esa intención incorrecta y esa habla incorrecta. La intención correcta como el habla correcta no van a surgir de un estado de odio, de envidia, de malevolencia, de ira y de deseo, ya que son el resultado de la identificación con un yo ilusorio, lo cual es ignorancia. Acción correcta: abstenerse de robar, matar y la conducta sexual inadecuada. Estas tres acciones solo surgirán por la identificación placentera con los sentidos. Es decir, cuando yo me identifico con algo que no soy, que son los sentidos, el placer, o sea, que no es la esencia de mi ser, y tomé una postura en torno a eso y generé una, digamos, polaridad de deseo-rechazo, en este caso deseo, puedo llegar a extremos como poligamia, incesto, violación y adulterio. Porque algo se desaforó totalmente y entró en una desmesura y una distorsión a través de su ignorancia, de tomar una posición que generó eso. Después está el aferramiento de eso, ¿no? Que es todo el rollo mental que me doy para justificar esa identificación con algo ilusorio, esa ignorancia. Correcto sustentamiento. Bueno, acá es abstenerse, ganarse la vida, haciendo daño directamente o indirectamente a las personas. Si ya con este mismo punto lo cumplieran todas las personas, listo, no habría guerras, no habría hambruna, no habría nada, porque todas las acciones dañinas, conozco cientos de miles de personas que trabajan en empresas en un puesto altísimo, no sé, IBM, que saben que se están mandando un montón de cagadas y que genera un daño colateral infinito, pero no, y si no, ¿de qué voy a vivir? Y no sé qué, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Viven en alta mansión, 3 autos, pero está esa identificación egoica que los hace sostener esa actitud dañina a nivel colosal, ¿no? Y bueno, y eso multiplicado por la corrupción que hay en Argentina y demás. Eh, bueno, no contribuir a la frivolidad y no es desarrollar una codicia de desear más de lo necesario. O sea, si yo estoy desaforado en una búsqueda especulativa de dinero y de posesiones que exceda incluso a mi capacidad de procesar, estoy identificadísimo en la ignorancia, metido hasta el cuello en el pantano, ¿no? En el pantano de la ignorancia. Y también, digamos, con esto de la frivolidad, no vivir de algo que confunde lo sagrado y lo, digamos, y lo profano, por decirlo así.
Es decir, no presentar un jueguito de vamos a Tinelli y que Tinelli sea es presentado como si fuese no sé, para los que son de afuera, como entretenimiento y plantean el entretenimiento como un camino de liberación o un camino espiritual. Esa es, en ese sentido, la frivolidad. ¿No? Como, bueno, vamos a visualizar colores y qué sé yo qué, y ese es el camino de la liberación. Esfuerzo correcto. Acá algo que todos ya estuvimos practicando. El esfuerzo correcto es inclinarse hacia el punto de vista correcto. Entonces, es que cuando estamos en un punto de vista incorrecto, ir hacia el punto de vista correcto. Cuando estamos en una forma de sustentamiento incorrecta, vamos a la forma de sustentamiento correcto. Cuando estamos en una intención incorrecta, mental, vamos a una intención correcta. Cuando estamos en un habla incorrecta, nos vamos hacia un habla correcta. Cuando estamos en una acción incorrecta, nos vamos hacia una acción correcta. ¿Cómo es ese esfuerzo correcto? Es a través de son, de relajar la distorsión. ¿Qué quiere decir? El esfuerzo correcto es cuando mi percepción está distorsionada en tensión y estoy en una acción incorrecta, no sé, estoy hablando con odio recontrasacado, puteando a alguien, ponele. Pero porque estoy identificado con una posición, porque me tomé personal, porque hice un montón de cosas. Entonces, eso es el esfuerzo correcto, es relajar la identificación, o sea, es como, sí, relajar, reconocer viene después en realidad. Relajar esa identificación, ir hacia mi yo verdadero, que no es eso, no es lo que vamos a ver más adelante, los sentidos, esto, lo otro, y eso va a relajar mi intención incorrecta de odio y de malevolencia hacia un estado natural, relajar la acción incorrecta y que me va a llevar a otro tipo de resolución. Mientras yo esté en identificación, voy a funcionar como estímulo-respuesta. Voy a funcionar de acuerdo a una programación. Entonces me raya el auto y le arranco la cabeza. Algo así. Estímulo-respuesta. Pero cuando suelto la identificación, no es que no voy a hacer nada, es que va a haber una infinidad de respuestas posibles que van a surgir. Y van a surgir desde un estado de no identificación, o sea, no ignorante. Atención correcta, el séptimo. Es observar los movimientos. Atención correcta es mindfulness, pero mindfulness es como una bicicleta sin ruedas. O sea, si mindfulness no se le entiende correctamente, es contraproducente, bastante. Esto es mindfulness. Atención correcta, hay varias formas de mindfulness, pero esta es una de ellas. Es observar los movimientos de la mente, atender a cuando la mente entra en identificación y apego, lo cual lleva a un punto de vista incorrecto y a una intención incorrecta y a una habla incorrecta y una acción incorrecta. Y esa intención, o sea, estar atentos a ese movimiento de la mente que nos lleva a eso. Y cuando estoy ahí y puedo estar atento me identifiqué, generé esto, generé apego, rechazo, generé aferramiento, estoy en ese proceso, esfuerzo correcto, son, relajo. Relajo mi identificación y me oriento hacia el camino óctuple como si, ¿no? Vieron que es como un manual de instrucciones, básicamente cognitivo. Correcta concentración, y esto es algo en lo cual podemos profundizar un montón también, que es la recolección de la mente, que es los estados de absorciones meditativas, que son estos que había alcanzado Buda antes, que ayudan a estabilizar la mente, generar claridad mental, ecuanimidad y una atención estable. Bueno, el contexto político de Buda. Eh, bien. Bueno, como vimos, Buda nos ofrece un camino hacia la liberación del sufrimiento, hacia la iluminación, a través de la reflexión del desarrollo propio. Cada uno tiene que desarrollar, o sea, caminar el propio camino de autoobservación y los propios procesos cognitivos de cuándo entré en tal proceso y cómo relajar tal proceso, o sea, atender al proceso, atención correcta, relajar el esfuerzo correcto e ir hacia el punto de vista correcto que me va a llevar al habla correcto, a la intención correcta, a la acción correcta. O sea, la mente, el habla y el cuerpo pueden servirme de marcadores para yo registrar dónde estoy parado y cuándo relajarme hacia el punto de vista correcto y cuándo no, y cuándo ya está fluyendo la cosa.
Bueno, el Buda fue muy crítico a un montón de cuestiones de la época. Por ejemplo, desafió la creencia del Dharma de la época, del establishment de las castas. En ese momento la ciudad estaba organizada, digamos, la India estaba organizada y la cultura fuertemente en base a creencias religiosas que dividían a la gente en castas. Y que si vos nacías en una casta noble, como la Kshatriya o Brahman, eran las castas altas, eras un ser noble y puro. Y Buda dice cualquiera, o sea, vos sos noble por tus acciones, por tus pensamientos, por tu... Eso te vuelve noble, no que naciste aristócrata. Y después estaban los esclavos y los vendedores, o sea, los shudras y estaban sirviendo, digamos, eran los pies en esa sociedad, las piernas, los pies y brazos, no, pies y piernas. Los brazos eran los kshatriya, los guerreros y reyes, y la cabeza eran los brahmanes, los, los que tenían, los que manejaban los ritos, sacrificios, hacían cualquier cantidad de ceremonias para todo, y eso es lo que Buda fue súper crítico, porque dijo, no, esta sociedad está súper primitiva, hizo evolucionar el pensamiento, pues dijo, salgamos de la locura de las ceremonias y los ritos, estamos 1000 años atrasados. Bien. Entonces, no solamente criticó este dharma, que era el deber era, si vos naciste en esta casta, tu deber es hacer esta serie de tareas. Eso se llamaba dharma. Pero él llama a su enseñanza el dharma. O sea, era un nivel de cinismo e ironía infinita, porque o sea, súper crítico, dando vuelta a todo lo que decían y, y encima le usa la misma palabra para, pero la hice como con mayúscula, ¿no? Fue muy crítico hacia los ritos y cultos. Él en su doctrina prohibió los mantras, prohibió toda representación icónica, prender una velita por una intención para tal cosa, todo eso lo prohibió. Porque dice, muchachos, no perdamos el tiempo, o sea, no se trata de esto, vos le rezás así y eso no es lo que te va a liberar. Eh, no es la causa de la liberación, dice. Eh, bueno, ya sabemos que más adelante en el budismo sí tiene un montón de mantras, ¿no? Pero vamos a ver cómo se llega a eso. Eh, bueno, él se rapa la cabeza e invitó a los seguidores a raparse la cabeza. Y vos cuando te hacías budista te hacías un paria total. Raparse la cabeza era como un acto totalmente de falta de respeto a todo lo que existe en ese universo, ¿no? Porque vos, tu peinado iba a determinar lo de tu casta a que pertenecía. Y él, incluso siendo de casta alta, dice, miren, raparse la cabeza sería algo similar a quemar tu título universitario delante de tu facultad. Eh, porque era eso, mirá, como no vale nada esto. Y lo quemó. Eh, y eligió vestir una túnica azafrán. La túnica azafrán eran las vestiduras que se ponían los muertos que iban a ser cremados. Y era como decir, gritar en voz alta, yo estoy muerto para esta sociedad. Como voy para otro lado. Bueno, entonces las personas que se hacían, se generó un problema político muy grande porque las personas que se hacían budistas ya no dejaban, no tenían más casta. O sea, si era Shudra, esclavo, y se rapaba la cabeza, decía budista, listo, ya está, listo, no, no es más esclavo, es budista, punto. Y empieza a hacer a la peregrinación junto a Buda y lo empiezan a seguir esta serie de monjas, ¿no? Eh, uno de los pilares de la doctrina consistía en la oposición total al concepto central del momento en la India, que era el de Atman, el de alma. Y el pilar de su enseñanza era Anatta o Anatman, sin, o sea, ya iba con los pies de punta, así, iba como con los tapones de punta, que significa con- contra todo, porque él plantea una, como una negación a la existencia del alma en una mirada superficial. Lo que él plantea es que en la época había nociones de alma que eran un concepto. Entonces, Buda, el camino que propone es, no, 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 la gente se está, digamos, cuando no, nombra algo, nombra alma, nombra una idea en su cabeza y se aferra y genera aferramiento. Ese aferramiento se convierte en una limitación.
Entonces el camino de Buda es sacá, soltá, sacá esto, no te identifiques, no te identifiques, no te identifiques, no te identifiques, pero vivirlo, ¿no? Digamos, tu sistema nervioso va a ser un determinante de esto, ¿no? Tus acciones, tus palabras y tu pensamiento lo va a ver, pero tu sistema nervioso, finalmente, en las prácticas que le vemos nosotros, lo determina. Estamos ante un empuje y cuando el cuerpo hace rush, cuando se contrae, quiere decir que percibió la amenaza, percibió todo y está respondiendo. Cuando puedo experimentar verdaderamente la realidad más allá de los sentidos, empieza a haber ese dejo de identificación, entonces dejo de formar, de agarrarme del rito y aferrarme así a la ceremonia, porque empiezo a tener una experiencia mucho más allá de estos sentidos. Entonces, para esto, la idea de alma o Dios empiezan a ser como, de- como Buda va en contra de estas ideas. De hecho, los devas, los dioses de la época, empiezan varios a seguirlos, a Buda. Eh, y otra cosa más es que Buda criticó ampliamente el poder mágico de la palabra en sánscrito, porque el pueblo, toda la cultura sánscrita del hinduismo decía que el sánscrito era una lengua especial, nuestra lengua es especial, tiene la vibración de la cosa, y lo que decía Buda era más bien como que lo que te afecta es la representación mental que te haces de la cosa, pero la palabra fuego, si, si tuviera la esencia del fuego, quemaría la lengua, decía. Eso decía más adelante otro Buda que es Nagarjuna. Pero le quita ese valor mágico que le han puesto a la palabra y empieza como a trascender un poquito con esto. Eh, bien, esto vamos a hacer un poquito más y terminamos. Los 5 skandhas, que son los 5 apilamientos, 5 conjuntos, 5 agregados, le dicen también. Oficialmente le dicen 5 agregados, pero es confuso así. Es una forma de análisis que tienen los sadakas. Sadakas son como sudakas, los practicantes para, para analizar, reflexionar y meditar sobre esto. Las meditaciones budistas son conceptuales y no conceptuales, o sea, uno primero analiza y después llegas a una experiencia no conceptual, continuamente. Bueno, los primeros skandhas son formas de buscar, o sea, una manera de análisis establecida para encontrar dónde está el yo. Importante es que no existe ese yo, pero vamos a buscar si existe dónde está y lo voy a agarrar. Y le voy a agarrar el cogote. Bien. Entonces, forma y analiza la forma. Es el análisis exhaustivo de las partes del cuerpo, manos, pies, brazos, torso, músculos, huesos. ¿En cuál de ellos está el yo? ¿En cuál de las 6 billones de células con sus distintas funciones reside el yo? Entonces empieza a analizar todo. Bueno, si me cortan la mano, ¿sigo siendo yo? ¿Sigo existiendo como yo? ¿Me sigo percibiendo como yo? Sí. Si me cortan el brazo, la pierna. Si está mi cadáver ahí, ¿sigue habiendo yo? No. Es decir, si está el cuerpo, pero algo no está, que es esa otra cosa que le da vida, no es yo. Sería el cadáver de, pero no es Germán. Sería el cadáver de Germán o el cuerpo de Germán. Esto nos da una idea de que las cosas empiezan a funcionar como pratitya samutpada, originación interdependiente. Se acumulan en ese conjunto de cosas y efervescen de manera que da una percepción de que hay un yo ahí. Ahí vamos a profundizar más. Entonces el yo no está en el cuerpo, después de todo ese análisis. El segundo es la sensación, vedana. Observar las sensaciones, que las solemos rotular como agradables, desagradables o neutrales, medio inconscientemente. Y observamos su constante cambio y podemos reconocer que en ninguna sensación está el yo. Son algo que nos mueven un montón, ¿no? Nos movemos un montón por las sensaciones, pero en ninguna está el yo. Eh, Son un flujo y un cambio continuo. Si estuviese en una sensación y luego y digo, yo soy esta sensación, pero de golpe no está más, listo, dejé de existir, ¿no?
Percepción, samya. Son las etiquetas, rótulos, juicios, prejuicios, recuerdos y pensamientos. Son estos procesos cognitivos. Al observar esto, que está en cambio continuo, que hace 2 años yo no pensaba de esta manera, y 2 segundos más adelante van a pensar de manera distinta, van a ver que los rótulos, y toda esta cosa cambia, los nombres que asignamos cambian. Entonces el yo no está ahí tampoco. Y podemos reconocer que en ninguna de esas partes está el yo, ni en la memoria, ni esto y lo otro, porque puedes perder la memoria, porque la memoria de golpe ahora no está, ahora sí está. Entonces esto lo que, lo que va a ayudar es también digamos, a poder ver más allá de eso, y en un momento uno se eh, relaja los rótulos y puede ver que, hay experiencia, pero sin rótulos, sin juicio, sin ir a la memoria, sin esto, y sigue habiendo experiencia, y eh, puedes relajar el tema de las sensaciones y dejo de correr atrás de una sensación y otra o aferrarme a una y empieza a haber una experiencia y me empiezo a desprender. Ese desprendimiento es como, a ver, si puedo ver el mate, si percibo el mate, ese hecho de poder percibirlo me hace distinto de ese mate. Ahí está una de las claves. Sigo con los escandas. Formaciones mentales. En este contexto son, en el contexto budista, en el contexto del yoga Patanjali es otra cosa. Son las emociones, estados mentales, la tristeza, la alegría, la ansiedad, el enojo, todas esas ragas, colores. Al observar cada una de ellas, cambian todo el tiempo. Si las observamos sin querer modificar nada, vemos cómo surge, dura un tiempo y se desvanece. Y así es esta realidad impermanente, ¿no? Esa es la observación de la impermanencia en ello. Y en ninguna de esas está el yo, porque de nuevo, si el yo fuera mi enojo, ahora yo ya no estoy enojado, así que no soy eso. Y cuando, de nuevo, cuando lo observo así, dura menos, ¿no? O sea, es como que, se vuelve más, sigue más su ciclo. Cuando me engancho con el enojo y le doy al enojo, le doy al enojo y hago de eso mi identidad, dura por lapso más de tiempo, pero no permanentemente. Empieza a generar un hábito de que de que generé como un circuito sináptico para identificarme de esta forma, generar apego y rechazo de esta manera predeterminada y generar esta formación mental, este estado emocional. Entonces generé eso, pero todo el tiempo hay como un hacer, 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 ilusorio, como el truco de un mago, pero que el truco me lo hago a mí mismo para engañarme, digamos. Y conciencia, Vijnana. En este caso es cuando habla de cuando la conciencia está adherida a un objeto visual, auditivo o de pensamiento también, o sea, 6 sentidos. Es decir, la conciencia de un pensamiento, la conciencia de un objeto visual y la conciencia adherida a algo. Este examen, esta forma de examinar que no estoy en esas conciencias, de que no está el yo ahí, me permite poder encontrar el Buddho, el, la conciencia libre de esos 5 sentidos y se percibe como luz pura. O sea, cuando puedo tener conciencia, pero no hay pensamiento, cuando puedo tener conciencia, pero no hay un objeto de conciencia visual, entonces empiezo a ver que, o sea, de que son cosas distintas. Y el ver, o sea, que la conciencia es lo que perdura, el reconocer que la conciencia es lo que perdura, puedo reconocer que esa conciencia es continua, que no le puedo encontrar un origen ni un fin, y que está todo el tiempo, solamente que a veces no lo noto porque estoy identificado con los sentidos, ¿no? Cuando estoy en identificación no estoy notando eso que nunca se movió. Todo lo que se movió pertenece al mundo de lo ilusorio, pero lo que no, y que siempre estuvo ahí, y que siempre está, esa es esa conciencia continua, que incluso puedo tener conciencia de no experiencias, ¿no? Que se percibe como sin conciencia de tiempo, ¿no? Cuando hay movimiento hay conciencia de tiempo, pero puede haber una conciencia sin el tiempo. Esta es un poco como una base, me extendí bastante, una base común, o debería ser común, a todas las formas de budismo. Luego,
cada una va tomando, se va volviendo bizarra a su manera, pero algo interesante es que si volvemos a tomar las enseñanzas no como una cosa mágica para recitar y que todo funcione en forma mágica, sino como para aplicar el entendimiento y desarrollar el entendimiento propio, podemos usar esto. Más adelante, las personas y los monjes empiezan a darse cuenta de que, uy, che, esta persona puede estar sentada 3 minutos y se me distrae. ¿Cómo hacemos? Y démosle un mantra, pum, y listo. Y de golpe ya se convirtió en volver a poner un mantra. Recuerden que Buda prohibió los mantras y prohibió las imágenes de él para que no lo adoren, para que no lo tomen como nada. Y incluso años después de la muerte de Buda, las primeras representaciones de Buda eran un trono vacío, el ya ido. No había nada que pintar, no había nada que... Era un trono. Bueno, y luego, con el paso del tiempo, dijimos, che, pero ¿cómo hacemos para inspirar a la gente y que no sé cuánto? Y bueno, ponemos una imagen de Buda que nos va a subir el ánimo y no sé cuánto. Entonces empieza a haber toda una cuestión de adoración y empieza a volverse otra cosa. Al punto que en una de estas sectas locas en las que estuve, había una estatua de Maitreya, que en ese templo le decían Mileu, y yo la señalo, le digo, ese es Maitreya, es Mileu. No. Y todos ahí los chinos me dicen, no, falta de respeto, no, no señalar, no señale estatua, eso es mal, mal, pótrese, diga que es un estúpido, 1000 veces, ahí, golpe a la cabeza, golpe malo, tonto. ¿Por qué? A la estatua hay que hacerle así, no así. O sea, el nivel de delirio que empieza a haber después en torno a las enseñanzas y después era nada, o sea, era una cosa de ritos y cultos ciegos, ¿viste? De nuevo se volvió a la cosa primitiva, como como una cosa de restricción de conducta forzada sin un entendimiento, sin el desarrollo de un entendimiento propio. Bueno, les dejo acá estas bases de la práctica del camino budista. Gracias.